Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a este espacio para profundizar sobre las problemáticas centrales de nuestra América. Hoy vamos a tratar un tema clave para el país y también para la región. Adjunto al tema de la deuda externa, en Colombia encontramos un caso que podría consolidarse y podría entenderse como una gran estafa, y son los bonos de agua. Vamos a mirar cómo el gobierno, a través de esta figura, terminó desfalcando a los municipios más empobrecidos y más necesitados de el acceso a este recurso preciado, el agua. En una sesión anterior en el podcast que vamos a dejar anclado a la descripción de este programa, van a encontrar un antecedente y es una explicación y un camino recorrido sobre la deuda externa y los mecanismos para hacerle frente, sobre todo países como Colombia y otros países que han tenido problemas sociales muy profundos y que la deuda los ha asfixiado. Bien, entonces vamos a adentrarnos en un caso específico que nos puede activar una de las herramientas para hacer frente a la deuda, que es la declaración de la deuda odiosa, y vamos a tratar de comprender un poco mejor este caso, y para ello agradecemos que nos haya aceptado la invitación Andrés Arellano. Él es columnista de La Otra República y es experto en gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Andrés, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. No, Alfonso, muchas gracias a ti por invitarme y qué bueno encontrar esos espacios donde estos temas tan controversiales se permiten hablar con total claridad, con total franqueza, porque no es el caso. Realmente son restringidos, entonces les agradezco mucho nos abran sus micrófonos a esta causa y esta iniciativa. Bien, Andrés, incluso pues tenemos unos medios hegemónicos que no hacen bulla, por decirlo de alguna manera, no profundizan sobre estos temas que son esenciales, comprenderlos y como sociedad tomar partido. Iniciemos haciendo el contexto, Andrés, te propongo qué son los bonos del agua y por qué podemos considerarlos una gran estafa. Bueno, digamos que para muchos autores, y déjame empezar con este paréntesis, deuda pública es sinónimo de estafa, ¿no? Realmente es un mecanismo de robo hacia las ciudadanías, como dice Alejandro Olmos Gaona, que es un gran investigador argentino, perfectamente ejecutado. Realmente, en este momento, tú y yo, a través de nuestros impuestos, pagamos una deuda pública que no sabemos quién la pidió, para qué la pidió y en qué se gastó. A Colombia debe en total 800 billones de pesos, y te puedo apostar que el 90% de la gente no sabe en qué tomamos ese dinero. Este año pagamos 20 billones de pesos, el otro año pagamos 85 billones de pesos, y realmente no sabemos ni por qué ni para qué. Es nuestro gasto de rubro más importante. Por lo tanto, los bonos agua vienen a materializar esa idea de que la deuda pública realmente pues es una estafa, ¿no? Porque es tomada generalmente en beneficio pues de figuras públicas, acreedores corruptos y no de los pueblos. Los bonos agua fue un mecanismo que se inventó el uribismo a través de Alberto Carrasquilla para apropiarse, adueñarse de las transferencias de los municipios en Colombia. Pero entonces, se supone que los bonos son de Carrasquilla como ministro de Hacienda, pero estás insinuando o dices que es directamente de Uribe, el expresidente Uribe. Sí, porque, a ver, los bonos nacen en una estrategia que es casi imposible creer que no fue diseñada. En el 99, Colombia entra en una recesión, que todos lo recordamos. Pastrana toma un crédito con el FMI multimillonario, creo que son 5.000 millones de dólares, y el FMI le exige que disminuya las transferencias a los municipios para que ese dinero que se ahorre vaya al pago de esa deuda, ¿no? Por lo que decíamos al principio, mucha gente dice que deuda externa es igual a estafa. Carrasquilla llega en ese momento y se da cuenta que las transferencias a los municipios que le gira el gobierno nacional, él las puede disminuir aún más, las puede empequeñecer más. Lo que él hace, lo que él agrega,
en los cambios de la ley que vienen desde el Plan Nacional de Desarrollo del segundo gobierno Uribe es, aparte de disminuirle los recursos de las transferencias a los municipios, incrementarle las obligaciones, ¿sí? Entonces, las transferencias en Colombia constitucionalmente tenían 3 rubros: salud, educación y subsidios, básicamente para los estados 1, 2 y 3. Carrasquilla les dice a ellos, imagínate que tú eres un alcalde, Alfonso, yo te digo, bueno, usted tiene que responderme por esas 3 cosas con las transferencias que yo le mando, pero ahora le voy a quitar plata y además me tiene que responder por el acueducto. Esa es la estrategia que él hace. Evidentemente, los alcaldes, y hay un profesor que se llama Bersalión Gómez, que en 2006 escribió un artículo que es muy importante, porque él dice lo que está generando Carrasquilla y el gobierno Uribe es incrementando la necesidad de crédito de los municipios, porque esos mandatos son constitucionales, ellos están obligados a satisfacerlos. Por lo tanto, ellos van a tener que buscar plata de donde sea para poder cumplir con ese mandato. Y Carrasquilla renuncia al Ministerio de Hacienda, ya después de haber presentado los actos legislativos que van a modificar la Constitución, monta 2 empresas, una en Colombia y otra en Panamá, y a través de unos empresarios, unos inversionistas, consigue 440.000 millones de pesos que va y le presta a los municipios para que suplan esa necesidad que él les creó. Yo digo que es Uribe por varias razones. Primero, los decretos que se firman para que este negocio pueda existir, los cambios legales, tienen que tener la firma de Uribe. Los cambios en la ley los hace el Congreso. Carrasquilla no tenía el poder para hacer esas maniobras, y la persona que sí tenía el poder para hacerlo era Álvaro Uribe Vélez, que era su Congreso y era su gobierno. Entonces creo que es el uribismo ejecutando este plan a través de él. Tal vez él se lo ideó, tal vez él lo soñó, tal vez él lo estructuró, pero él no tenía la fuerza para ejecutarlo en la magnitud de lo que fue. Pues es que estamos hablando de un cambio de la Constitución para tú poder hacer un negocio. Es una captación del Estado en términos jurídicos, y una captación del Estado es algo que casi siempre recae en el presidente. Entonces, por eso acuso a que Uribe es el hombre detrás de este fenómeno. Bien, entonces estamos, a ver, si logro hilar, porque esto es muy preocupante. Tenemos un Estado en cabeza de, o administrado en su momento por Álvaro Uribe Vélez, que genera unas modificaciones constitucionales a través de su Congreso. Congreso, recordemos recordemos todo el episodio de la parapolítica y la cantidad de congresistas allí articulados, o sea, facilitar los trámites de ley. Entonces, un cambio constitucional, un cambio en la arquitectura normativa del país para quitarle recursos a los municipios. Por otra parte, ponerle mayores obligaciones, y estamos hablando de un tema esencial, ¿no? El tema del agua. Y le quita recursos esenciales, le pone mayores obligaciones, y después el señor ministro se retira. En Panamá, recordemos todos los escándalos de Panamá, los Panama Papers y los etcétera. O sea, todo me va cuadrando, ¿cierto? Y genera un negocio. Hablemos de ese negocio y hablemos de qué estamos hablando, es decir, cuál es la profundidad del daño, cuáles municipios, si los municipios ya tienen al menos acceso al agua o no lo tienen después de tantos años, y hoy cómo siguen pagando, qué es lo que siguen pagando y cómo se sigue desangrando después de tantos años el recurso público de los municipios más empobrecidos. Sí, digamos, es evidente que es de los negocios más empobrecidos, es de los municipios más atrasados, si puedo usar ese concepto tan horrible, porque el negocio se monta para construcción de acueductos. Evidentemente son los municipios más pobres los que no tienen acueductos, ¿sí? Tú no puedes llegar a Bogotá a ofrecerle un acueducto, pues porque Bogotá tiene su acueducto. Pero municipios como Barranco Palmar de Varela, que son municipios pues, de categoría 6, no han podido construir sus acueductos, y ahí es donde llega Carrasquilla con esta imposición. Hay ciudades más o menos grandes, Valledupar es una de ellos, bueno, Buenaventura tiene el mayor crédito de los bonos agua, pero en general fueron los municipios muy, muy pobres y escasas capitales, o sea, son municipios de las veredas en general. Bueno, el negocio básicamente pasa así, o sea, Carrasquilla dice que él siempre ha insinuado que él se va del país por una emergencia familiar, que es al parecer la enfermedad de un hijo. Claro, sobre eso pues, no tenemos ninguna opinión,
Pero es muy coincidencial que en esa enfermedad del hijo, al parecer el hijo se enfermó en Panamá porque en ese viaje pues él fue y construyó una empresa en Panamá que se llama Navenvi, que la construyó un mes antes de que la ley que permitiera la ignoración de los recursos fuera ya firmada por el Congreso. Porque ese es el tercer gran cambio constitucional que se hace, y ahí sí me excuso porque no lo dije en la primera parte. El tercer gran cambio es que él le permite a los municipios decirles, con el recurso de las transferencias al agua, usted los puede ignorar. Eso no se podía hacer antes en el país. Ignorar es como una libranza que hace sobre una pensión. Si tú así pides un crédito, le dices a la empresa de libranza, de mi pensión usted me descuenta para pagar el crédito. Eso fue lo que él permitió a los municipios. Les dijo, ustedes pueden ir como municipios a un banco, a quien sea, pues él lo estaba diciendo, pero era a él mismo, y pueden ir y decir, de las platas de las transferencias que le llegan de agua, me cobran la deuda. ¿Sí? Ese fue el tercer gran cambio que él hizo. Él monta la empresa en Panamá que se llama Navenvi un mes antes de que esa ley se ejecute. Y en marzo del 2008, en Colombia, monta Configura, que es otra empresa. Con esa empresa Configura, él monta un patrimonio autónomo con Alianza Fiduciaria y con GFI, que es un grupo que se llama Grupo de Financiera e Infraestructura, que hace parte de un colombiano muy prestigioso en Estados Unidos que se llama Christian Murle. Ese patrimonio, incumpliendo todas las normas de derecho financiero sobre fiducias, emite unos bonos, los vende en Estados Unidos, al parecer en Estados Unidos, ya digo porque al parecer, los llevan a Panamá, de Panamá los traen a Colombia, y ese recurso es el que a través de Configura Carrasquilla lleva a los municipios y los presta ignorándoselos a las transferencias para los acueductos. Ese es el negocio que él hace. Son 440.000 millones de pesos que él logra prestar a los municipios a unas tasas de interés exageradamente caras, descomunalmente caras, y con unas condiciones absolutamente criticables, que incumplen todos los requisitos de contratación pública en el país, incluido la imposibilidad de prepagar. Entonces era un crédito que tenía que cumplir con las cuotas sí o sí. Así los municipios encontraran una mina de litio en su territorio, no podían pagar ese crédito, tenían que pagarlo hasta el final pues, del periodo, ¿sí? Eso lleva a la debacle de los municipios que tienen hoy, que no tienen acueducto y tienen toda la plata del agua empeñada. La ironía de los bonos agua es que eso es la razón por la que hoy los municipios no tienen agua. Si quieres profundizamos sobre eso, pero ese es el resultado de todo este ejercicio, que los bonos agua impiden que los municipios hoy puedan tener acueductos y agua potable. Esa es la realidad. ¿De qué porcentaje hablamos de esos municipios que hoy accedieron a esta gran estafa y que no tienen agua? Y estamos hablando de que eso sucedió en plena pandemia. Es decir, el asunto se nos complejiza aún más, ¿no? Claro, digamos, cuando hablamos de los bonos agua, hablamos entre 2009 se emitieron los primeros contratos, o sea, los primeros créditos hasta el 2011-2012. Lo que dices de la pandemia sí es muy importante porque en ese escenario varios alcaldes, o sobre todo pues, tenemos conocimiento de uno en especial que es Palmar de Varela, le pide al gobierno Duque que le condone la deuda y él le cierra la puerta en la cara básicamente. Yo te puedo decir que la Contraloría emitió un informe en el 2018 más o menos, en donde decía que más del 80% de los municipios no hay nada. O sea, no hay una piedra comprada con esos créditos para acueducto. El sistema del agua sigue exactamente igual que antes de Carrasquilla. De hecho, sale peor, porque ahora no tienen plata, porque toda la plata se va para la deuda. En el 2014, el Ministerio de Vivienda hace, de lo que es Felipe Nao, pues no de nuestros sagrados, pero él era el ministro, hace un estudio sobre los bonos agua y emite un concepto. Dice, esto es un fracaso absoluto. Y los bonos agua en el tema de agua es un absoluto fracaso para los municipios. Es una estafa que lo único que sirve es para que el uribismo, o pues en su momento el uribismo, porque hoy es un bono, está en el FIDETER, pero luego lo hablamos, se hayan apropiado de las transferencias de los municipios, que ese fue el negocio en el fondo. Cómo el uribismo se adueñaba, privatizaba las transferencias, básicamente.
Sí, 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 en referencia a lo de la pandemia por lo que estás diciendo y además por la necesidad también de todo lo que implicaba pues el Claro, tema de salud y todo lo que implica el tema claro, de vivir medianamente bien en estos municipios. Bien, entonces estamos exactamente. diciendo que hoy, aún hoy, los municipios siguen pagando y no hay procesos judiciales en camino, Absolutamente nada. en La, absoluto. la actitud, la actitud de los municipios es un poco, desde mi punto de vista, muy acorde, ¿no? A lo que Marx llamaba la falsa creencia, ¿no? La falsa ideología de que las deudas solo se puede salir de ellas pagando hasta el final. Y eso es solo una ideología, no es una realidad. Y esa es la actitud de los municipios hoy, de que ellos tienen esa deuda y lo que tienen que hacer es pagarla. Tal vez inocentes o antes de que esa deuda no se hizo para pagar, se hizo para que fuera eterna, para que fuera impagable en todo el sentido de la palabra. Hoy Andrés, tendrían que pagar hasta el 2029, en el mejor de los casos. y también hay otras razones, y es que tienen el miedo, el temor de ser sancionados y perseguidos si no realizan las acciones administrativas que deben realizar. Es decir, por todos lados, el negocio y la Claro, institucionalidad está concebida para beneficiar exacto. a los grandes y a los usurpadores, es decir, a los Hay que se una, hay, llevan el hay dinero. una realidad, hay una realidad con esta deuda particular y es que es una deuda que la plata que ellos pagan, ellos nunca la tienen, o sea, ellos nunca la reciben. Es decir, del, de las transferencias, la plata se descuenta directamente hacia la agencia fiduciaria. O sea, ellos no reciben el dinero y lo pagan, sino que el gobierno central le gira directamente a la agencia fiduciaria los pagos de los bonos agua. Porque es que los bonos agua tienen una característica que yo sí realmente creo difícil, está garantizado el negocio. Eso tiene una característica que es difícil de encontrar en otro lado y es el Estado estafando a sus municipios. Eso es como un papá estafando a sus hijos, básicamente, podríamos hacer la comparación. Que uno ve qué pasa, pero o sea, es que es difícil de encontrar, ¿no? Eso que tú dices es muy importante porque los bonos agua son un crédito que se hizo a la nación. Es decir, nos puede gustar, lo podemos matizar, pero los bonos agua los pagamos todos los colombianos, no esos municipios, porque tiene transferencias. ¿Que iría dirigido a ellos? Claro que sí, pero los pagamos por nuestros impuestos. Yo creo que el 99.9% de los colombianos preferiríamos que nuestros impuestos se fueran a agua de los municipios más pobres que a mano de unos banqueros, que en este caso pues hay una controversia y luego la hablamos. Desde otro punto de vista, que tú dices que son muy seguros, es importantísimo, y déjame decírtelo. Los bonos agua tienen una característica muy atípica en el mercado de capitales, en el sistema financiero, porque cualquier persona sabe que en el mercado de capitales, si tú inviertes en algo que tiene una posibilidad de mucha ganancia, pues tú sabes que corres un alto riesgo. Es como la regla tácita que tenemos. Las criptomonedas, por decir algo. Tú sabes que puedes ganar toda la plata del mundo, pero también hay altas probabilidades de que lo pierdas todo. Los bonos agua, no. Los bonos agua son un negocio tan bien estructurado que tú sabes que vas a ganar mucho dinero, pero al mismo tiempo estás seguro porque le estás prestando a la nación colombiana, ¿sí? Y sin embargo, Alfonso, imagínate ese santo grial de las del mercado financiero, ¿no? Ese tesoro ahí disponible para todos y todos los bonos agua, absolutamente todos, tienen la firma de Alberto Carrasquilla. O sea, él tiene un monopolio sobre ese asunto en un mercado competitivo, claro, regulado como el colombiano, pero es competitivo. O sea, esos bonos los pudieron haber conseguido otros inversionistas, ¿sí? Otros bancos, o sea, otra gente pudo haber hecho ese negocio y todos son de Carrasquilla, el 100% de los bonos son de Carrasquilla. ¿Por qué? Porque ellos cambiaron la ley, porque ellos sabían dónde estaba el truco, porque ellos sabían dónde estaban las transformaciones del Estado. Es una captación del Estado clarísima. Si solo él los usó, los pudo hacer, fue porque solo él sabía cómo hacerlo, y pues fue porque él fue el que cambió la ley para eso. Andrés, estamos hablando de muchísimo dinero y de la afectación a los derechos fundamentales de las personas y las personas más empobrecidas o de los lugares más apartados. Lo que lo hace inmoral, lo que lo hace aún mucho más inmoral y mucho más Claro, preocupante. claro. Pero hay otro asunto. Nosotros hablamos de una alianza y este es el ejemplo claro entre criminalidad, empresa y Estado. Porque estas regiones
también están marcadas por la presencia del paramilitarismo. ¿Tienes información si hubo presión del paramilitarismo para que los alcaldes firmaran estos negocios nefastos? Sí, de hecho hubo un poco de todo. Es decir, a ver, cuando yo te contaba, el dinero vino de Estados Unidos, es lo que ellos dicen, llegó a Panamá y aterrizó en Colombia. La gente, es lógico preguntarse por qué esa vuelta. O sea, si tú tienes algún familiar en Estados Unidos y que Colombia es un país grande de remesas, todo el mundo sabe que si quiere que le manden plata a Estados Unidos, pues la mandan de Estados Unidos para acá. ¿Sí? Si tú la mandas hacia otro país, pues tiene un costo financiero adicional. Entonces, cuando a Carrasquilla le preguntan por eso, él sale con unas respuestas bastante controversiales. Primero él dice, porque no nos olvidamos de algo, Carrasquilla se descubre la empresa en Panamá por los Panama Papers. Si los Panama Papers no hubieran salido, nosotros nunca hubiéramos sabido de Navepi, la empresa que tenía en Panamá, con Andrés Flores, que es un subalterno de él en el Ministerio de Hacienda, y con Lía Hernán Sierra, que es otra subalterna de él en el Ministerio de Hacienda. O sea, es que él sacó la gente del Ministerio de Hacienda para montar este negocio. Y cuando se descubre esa empresa en los Panama Papers, él le pregunta, bueno, ¿y usted para qué montó esa empresa ya? Y él la separa de los bonos agua. Él no dice, es que esto es parte de este negocio. Él no dice eso. De hecho, Navenbi se monta en 2007 y se cierra en 2012. Se montó para los bonos agua, para nada más. Y él lo que dice es que es para cartera siniestrada, que es mentira porque nunca hizo ese negocio, aunque él sí maneja fondos buitre. Y dice también que es para manejar unas cuentas de dólares acá en Panamá, que en Colombia no se puede manejar porque en Colombia las cuentas tienen que ser por pesos, pero eso es como si todas las empresas extranjeras de Colombia tuvieran que tener una empresa en Panamá para sus negocios acá, y pues todo el mundo sabe que eso no, pues no es así. Frente a eso, frente a esa vuelta en Panamá, el columnista Salomón Calmanovis dice, ¿no será que eso es un lavado de activos? Él hace una columna en El Espectador preguntándose eso, e incluso alguien que no es de mis aprecios, Simón Gaviria, dice algo muy poderoso, dice, es que los bonos agua es el mecanismo perfecto para lavar activos, y en eso tiene toda la razón. Sin embargo, eso siempre fue algo que quedó ahí como en un ¿será que sí? Cuando nosotros empezamos a hablar con los alcaldes, varios alcaldes de varios lugares, nos dicen, es que ese contrato, que hay algo que entender, ¿no? O sea, 117 municipios firmaron exactamente el mismo contrato. O sea, cambiaron el nombre del alcalde de la ciudad, pero el resto es el mismo contrato. Entonces, Noticias 1 sale y dice que en Santander hubo unas acusaciones muy fuertes de coimas a los concejales. Todo contrato municipal de deuda, pues es firma del alcalde con aceptación del consejo. Entonces, ellos se sabe, corrompieron o ofrecieron coimas a los concejales, y eso pues es un acto de corrupción, no hay que decirlo. Pero lo otro es que muchos alcaldes de varios municipios nos decían, es que eso venía eso venía con mandado de los paramilitares, prácticamente a firmar. Entonces, si tú coges un mapa de Colombia, el paramilitarismo y un mapa de los bonos agua, se compaginan bastante bien, muy bien, casi que a la perfección. Entonces, si tú coges todas las piezas del rompecabezas, dices Panamá, plata perdida, paramilitares, pues ahí hay un círculo de lavado de activos inmensamente poderoso, ¿sí? Ahí sí se cierra un círculo que explica por qué estas vueltas, por qué estos recursos, por qué estas cosas, ¿sí? Yo creo que las explicaciones de Carrasquilla, de por qué en Panamá, de por qué quedan bastante cojas. Pero si tú coges esto como una gran operación de lavado de activos, el círculo se cierra a la perfección. Incluso puede ser, esto sí es una especulación 100% mía, registra esa deuda, no se sabe qué se hizo con ella. Haya terminado en manos de los paramilitares, pues bastante posible. Y tú lo dijiste, ¿qué congreso era el del 2007? Claro, todas las fichas van cuadrando. ¿Podríamos decir que Carrasquilla es el perfecto ejemplo del sicario económico? Sí, digamos que sí, en el sentido de que toma la deuda para explotar a los pueblos, digamos sí, en el sentido de que lo pone John Perkins, pues sería un colega suyo, digamos de la misma área, Manuel mismo oficio, digamos,
Carrasquilla sería un ingeniero civil y el otro un ingeniero químico, por decir algo, pero son de la misma escuela, en el sentido de que toman la deuda para explotar a los pueblos. Claro que sí, digamos, en ese sentido, ese título creo que le quedaría bastante bien a él. Bien, antes de pasar a nuestro último bloque, y es qué hay que hacer, cuáles son las medidas que se pueden implementar, cuáles son las figuras que se pueden activar y que debemos activar como sociedad para, por lo menos en este caso, retrotraer los efectos y tratar de recuperar lo que se pueda recuperar y mínimamente hacer justicia. Para cerrar ¿quiénes serían, si los ponemos en nombres, como los empresas? Ya has mencionado algunas personas, pero las empresas y personas a las cuales hay que señalarlas directamente como responsables. Bueno, una empresa que todo el mundo conoce es la Alianza Fiduciaria, que es al día de hoy quien recibe los recursos, es la empresa fiduciaria que maneja esto. De hecho, a ella es la que cubre los municipios y demás. El Álvaro Uribe Vélez, por supuesto, eso no cabe la menor duda. El señor Christian Murle, que de hecho, pues, hizo cenas en honor a Duque constantemente en Nueva York. Y, digamos, el líder de la causa, pues, es indudablemente Alberto Carrasquilla, su socio, Andrés Flores, que pasa bastante desapercibido, pero su nombre está en todos lados, es el representante legal de GFI en Colombia, que son los inversionistas, es socio de Carrasquilla en Navenvi, en Panamá, socio de Carrasquilla en Configura, y hay otros personajes que yo considero pues son importantes, pues ya son de un segundo papel. Digamos que para mí los tres nombres grandes son el señor Christian Murray, Carrasquilla, Flores, y detrás de todo esto, quien lo puede hacer real es Álvaro Uribe Vélez, porque ¿quién podía mover los paramilitares en ese año? ¿Quién podía mover el Congreso? ¿Quién podía mover la superintendencia financiera? Que eso es algo que no se nos puede olvidar. O sea, esto fue una empresa que hizo préstamos que no podía legalmente. Fue una empresa que emitió bonos incumpliendo los requisitos esenciales que se le exigen a cualquier empresario privado para emitir los bonos. Y eso fue la superintendencia financiera. Roberto Borrás era el superintendente de esa época y dijo, sí, esto está bien, cuando es una barbaridad. O sea, un caso que podríamos comparar fue lo que pasó con DMG. DMG hizo una captación masiva y ilegal de recursos y terminó en la cárcel. Bueno, estos hicieron un préstamo a través de captación y colocación, o sea, un ejercicio de intermediación financiera, y cumpliendo la regulación colombiana, también debería estar en la cárcel. Y el señor Borrás, que nadie puede considerar un ignorante o un incapaz, dijo, no, esto está totalmente bien, sí, prestan el dinero, esos requisitos que no están cumpliendo están solventados. No, así no es la ley se cumple o no se cumple, así de sencillo, no hay para interpretaciones, los requisitos esenciales del contrato son esenciales y ellos no los tenían. Por ejemplo, para emitir bonos necesitaban un banco como avalista, no lo tenían. Necesitaban hacer un establecimiento de crédito para poder captar y colocar recursos, no lo eran, y aún así pudieron hacer ese negocio. Pudieron imponer el no prepagar, cuando eso es permitido en Colombia, es lógico que no se pueda prepagar. Y ahí cierro con esto, Alfonso. Digamos que tú tienes una deuda conmigo, ¿sí? Y pasados 3 años tú te ganas el baloto y me dices, Andrés, lo voy a pagar. Yo, encantado de la vida, claro, págame porque ya elimino el riesgo de no pago, ¿no? ¿Por qué yo te diría no me prepaguen? O sea, páguenme hasta el final. La única razón para que yo diga no me prepagues es porque yo sé que tú vas a ser rico de aquí a 20 años, ¿sí? ¿Quién en Colombia cree que los municipios categoría 6 van a ser ricos de aquí a 20 años? Nadie. ¿Por qué digo esto? Porque ellos no le estaban prestando plata a los municipios, le estaban prestando plata al Estado colombiano. Ellos sabían que ahí era de donde venía el origen de los negocios. Los municipios y el agua fueron una excusa para robarse las transferencias del gobierno nacional. Muy preocupante. ¿Cuáles son las alternativas? Para que ya miremos esas figuras que estás moviendo, que estás posicionando, ¿cuáles alternativas nos quedan para hacer frente a esta problemática y tratar de hacer justicia, mínima justicia? Pues digamos que aquí se han probado cosas, ¿no? Y yo he llegado a la conclusión que por las características que aquí hemos mencionado, que aquí hemos resumido en este programa, esto se le aplica completamente la doctrina de la deuda odiosa, que es una doctrina internacional que, por ejemplo, en el 2007
de manera demasiado exitosa. Yo siempre lo menciono porque realmente admiro al presidente Correa por muchas cosas, pero por ese en especial lo considero un ídolo, una figura que debe ser histórica para América Latina al nivel de Bolívar, de los grandes nombres de nuestra historia, en el sentido de que él llega a su país y se encuentra con una deuda muy parecida a los bonos agua, pero es su deuda externa, unos pagos descomunales, unos acuerdos inadmisibles. Si nos da el tiempo hablamos sobre eso. Si él dice, ok, voy a auditarla, que es lo que hace cualquier gerente medianamente responsable. Si tú llegas, si mañana te ponen de presidente de Coca-Cola y es que tu rumbo principal es la deuda, tú dices, bueno, ¿en qué hemos tomado esta deuda? Quiero saber. Y si te das cuenta que esa deuda se tomó para robarse la empresa, pues tomas acciones sobre eso. Eso es lo que hace Correa. Entonces, ahorita la deuda se da cuenta que a través de la deuda se han robado el país y dice, la declaro por estas razones que aquí explico, que son más o menos como las que nosotros hemos explicado sobre los bonos, dice, la declaro ilegal, ilegítima y odiosa. No la pago más. Entramos en default por esta razón. ¿Sabes cuántas acciones judiciales hubo en contra de Correa por esa declaración? 0. En todo el mundo. De todos sus acreedores. Es más el mito y el miedo que lo real. Claro. De hecho, se sabe que la Asociación Nacional de Bancos, que era quien manejaba la fiducia de la deuda externa ecuatoriana, amenazó con hacer una acción judicial y demás. Hubo una llamada del Ministerio de Finanzas y de la asociación, y en esa llamada la asociación se comprometió a no tomar ninguna acción judicial. Al día de hoy queda en la historia escrito que Ecuador no recibió ninguna acción judicial en contra por ese default. Que como ellos dicen, es un default responsable, y en eso les doy toda la razón. O sea, un default es decir a lo Argentina en el 2002, no pago, ya me quedé sin plata, pues es una opción y ha pasado. Pero otra es tomar tu deuda, analizarla, estudiarla y demostrarle a la gente, aquí nos están robando, aquí nos están estafando, por esta razón no pago más. Es muy diferente, ¿sí? No ha sido el único caso, son muchos, pero el de él es el emblemático. Yo propongo que los alcaldes de Colombia tomen esa iniciativa. He hablado con ellos, he hablado con muchos de ellos. Yo entiendo que les quede difícil entenderlo, yo entiendo que les dé miedo aceptarlo, pero es una opción demasiado real. Con una característica muy especial en Colombia, porque digamos así como en Colombia pasan cosas que solo pasan en ningún lado, pues las soluciones son únicas a Colombia. Y es que en el 2014 estos bonos empiezan a tener un comportamiento ya bastante complicado. Los municipios empiezan a ver un caos, se dan cuenta que el dinero ya no les alcanza. Habían cláusulas que decían que si no les alcanzaba el dinero, la transferencia tenían que tomar de otros lados. Entonces empiezan a dificultar la vaina y los poseedores de bonos se empiezan a asustar. Los que tienen los bonos se empiezan a asustar. Entre ellos, los fondos privados de pensiones, para darle tranquilidad a la gente que dice que nuestros fondos privados de pensiones son muy inteligentes en el manejo de los recursos. Y una empresa que aquí todos conocemos, que también se habló mucho de los activos, que era Interbolsa. Ellos eran los poseedores de esos bonos. De hecho, los bonos son una de las causas por las que Interbolsa pues empieza su camino a la quiebra. Y el gobierno Santos lo que hace es salir y recuperar esos bonos, o sea, los paga a precios altísimos a sus poseedores. Eso que es una barbaridad, porque cuando tú tienes unos bonos, digamos, ¿por qué ellos lo hicieron a través de los bonos? ¿Sí? Yo tengo la especulación, y creo que se sostiene, de que ellos lo hicieron porque querían especular en el mercado secundario. Es decir, cuando tú tienes un bono tan valioso como los bonos agua, que son altamente rentables y altamente seguros, pues luego tú lo puedes salir a vender al mercado con una prima de ganancia bien interesante. Lo que pasa es que en el 2014, cuando eso se empieza a volver un caos, pues la gente dice, nosotros, los banqueros son inteligentes, ellos dicen, nosotros sabemos lo que se hizo para sacar esos bonos, y esto estaba como un caos, no nos interesa, en el mercado secundario estaban muertos. Entonces, si tú tienes un bono que nadie te quiere comprar, tú tienes es un papel, no tienes más, ¿sí? Entonces, en ese momento, el gobierno Santos, a través de Vargas Lleras, le pide a Findeter que compre esos bonos a un precio nominal, es decir, al precio que en el papel dice.
Creo que la compra total fueron 590.000 millones de pesos sobre 440.000 millones que fue la deuda, o sea, dio una ganancia, lo rescató. Eso fue una barbaridad. Ellos hubieran aceptado 10.000 millones de pesos por todos esos bonos, porque esos bonos estaban muertos, porque ellos ya estaban presentando mucho caos. Independiente de eso, esos bonos quedaron en manos de Findeter, otros del Banco Agrario, unos pocos de la vivienda y de Bancolombia, y anoche nos enteramos en el programa que tuvimos que unos en Itaú también. Pero en general están en el sector público. Es decir, cuando el 7 de agosto Petro se posicione, él va a ser el dueño, por decirlo así, de esos bonos. Por lo tanto, lo que le estamos diciendo a los alcaldes es que levanten la demanda y se la entreguen a Gustavo Petro, para que sea él quien condone la deuda. Dice, acepto esto y les condono la deuda y a través de un decreto pues se eliminen los descuentos que se hacen a las transferencias. Hay un caso así, es el caso de Noruega en el 2006. Varios países frente a hacen una demanda frente a una deuda que se hizo de parte de Noruega, perdón, de parte de esos países para construir unos barcos que al final terminaron incrementando la industria de Noruega. A Noruega les dice, les aceptamos la demanda, tienen razón, esa deuda no fue tomada en beneficio de ustedes, fue para pues, nuestros antecesores hacer crecer la industria noruega, se la condonamos, se las perdonamos y no nos tienen que pagar más, paguen. Hasta ahí llega. Nosotros queremos repetir ese ejercicio, que los municipios en conjunto se unan, sepan que tienen una causa en común, un problema en común, le entreguen la deuda, la demanda de nulidad por deuda odiosa al presidente, a que él la acepte y condone la deuda. Yo creo que sería, primero que todo, sería justo para los municipios, para la gente más pobre del país. Estamos hablando de 3.5 millones de personas más o menos. Sería justo para las finanzas públicas de estos municipios, o sea, a futuro. Sería necesario para que en esos municipios por fin haya agua, porque pues, es chistoso. Pero sobre todo sería importante para el país porque la doctrina de la deuda odiosa tendría un derecho positivo en Colombia y por lo tanto toda la deuda pública nacional podría obligarse de eso, es decir, de ahora en adelante los colombianos podríamos llevar nuestra deuda externa. Hoy lo podemos hacer, pero eso sería un paso más allá. Tendríamos ese concepto como parte ya de la realidad legal de nuestro país. Yo creo que la deuda externa colombiana es una barbaridad. O sea, es bonos agua por 10. Pero es algo especulativo porque no tenemos información sobre eso. Pero los bonos agua es una realidad que ya descubrimos, que tuvo un debate en el Congreso, que hubo una citación al ministro en el Congreso, que el país entero sabe que es una estafa, que es un chanchullo, como dicen. Por lo tanto, es una oportunidad maravillosa para hacer justicia en este tema que le ha costado tanto a estos municipios y que les ahorraría algo cercano a 500.000 millones de pesos, que es lo que todavía tienen que pagar para esta deuda. Bien, bien. Entonces ya tenemos una ruta y, como lo adviertes, crearía un precedente y un presente valiosísimo para poder seguir profundizando. El tiempo es corto, pero igual seguiremos en otros programas profundizando sobre temas específicos que nos van a quedar como preguntas de ¿cierto? Y como para ir también cerrando, ¿cuál sería el llamado directo a Gustavo Petro como nuevo presidente? Bueno, y su ministro, pero a Gustavo Petro directamente, y también el llamado a las organizaciones sociales, porque ese es un tema que nos afecta a todos, pero curiosamente es muy poco sonado, y hay que elevarlo, hay que ponerlo en la agenda pública, en la agenda cotidiana. ¿Cuáles serían como esos dos mensajes? A Gustavo Petro y a las organizaciones sociales. Pues a Gustavo Petro, el primero que para mí es el más importante, es que esto es precisamente lo que está esperando el país, ¿no? Ese es el cambio que el país espera. Hay un adicional que a mí no me parece poca cosa, y es que los recursos que se recuperen para esos municipios, bien sea que se recuperen a través de una acción penal en una segunda etapa o que se eviten egresar, es decir, que evitemos que sigan pagando, no quedan al libre albedrío de los alcaldes, yo creo que eso es bueno. Quedan a las transferencias y por lo tanto ellos los tendrían que ejecutar en acueducto, y eso se me hace muy importante. O sea, esta demanda de nulidad tan particular en Colombia, porque Colombia es muy particular, tendría el efecto político, que a mí me parece importante, de darle a Petro eso,
que sea la persona con un decreto quien realmente lleve el agua a los municipios. Porque este dinero no quedaría para el libre uso de los alcaldes, este dinero entraría por las transferencias y sería destinado al agua potable, o sea, ellos tendrían que invertirlo en agua potable. No, no quiero decir con esto que no podrían cometer actos de corrupción ni nada por el estilo, pero en el papel, en el principio, quedaría distribuido para eso y se me hace un acto de justicia hermoso, no solo porque se evita la transgresión que son estos descuentos, sino que por fin estos municipios van a poder recibir, pues van a recibir el agua que, o sea, Dios mío, que eso ya se desarrolla sin agua, ¿no? Sin agua potable, o sea, es una realidad y pues Petro es uno de los principales defensores de ese principio. Sin agua no hay vida, he dicho él miles de veces. Los organismos sociales, a mí me parece muy importante, desde, yo realmente soy un apasionado de la deuda externa como tal, pero me parece que llevar este papel y aplicar esta doctrina en los bonos agua pues tiene demasiados beneficios. Primero, creo que el pueblo se puede poner fácilmente de nuestra parte. No creas, a mí hay uribistas que me han escrito desde que arrancó todo esto, diciéndome, sí, nosotros somos uribistas, pero eso que hizo Carrasquilla ya fue el colmo. O sea, ahí sí ya no, o sea, no hay defensa posible. ¿Verdad? Yo creo que solo Carrasquilla, la familia y sus amigos defienden este negocio hoy en día. Pero los países que son pobres porque son saqueados. Nosotros pagamos 85 billones de pesos el otro año. Eso es la educación de este país, eso es la salud de este país. Nosotros no tenemos plata para lo nuestro porque estamos pagando esas cantidades astronómicas de dinero que se van del país a través del mecanismo de la deuda. Por lo tanto, superar eso, que es difícil. O sea, esto es una lucha política de David contra Goliat, pero tenemos un arma secreta que es la deuda odiosa y es muy poderosa. Donde nosotros nos apropiamos de este concepto, donde nos apropiamos de esta idea, donde la llevemos a realidad, es una transformación política de un tamaño descomunal. De hecho, hay un memorando del Bank of America que se filtró que decía, ojo con el concepto de la deuda odiosa, porque si empieza a aplicar, nosotros dejamos de cobrar. Básicamente decía eso en el Bank of America. Chomsky cita a Karen Liseiker en el 2001 en El Mundo y dice, Karen Liseiker, que era una alta ejecutiva del FMI, dice él, al parecer, eso se lo dijo ella a él, pero dice, si en el mundo se aplicara el concepto de la deuda odiosa, toda la deuda del tercer mundo desaparecería. Eso lo dice ella y eso lo dice Chomsky. Por lo tanto, la invitación a la sociedad en general es que tomemos este caso simple y llanamente porque toda la falta de recursos que sentimos los colombianos, desde lo público, el estado pobre y raquítico que tenemos, que no tiene para salud, que no tiene para educación, que no tiene para vías, que no tiene para lo básico, es porque nuestra plata se va hacia los bancos internacionales a través del pago de la deuda. Toma tú 85 billones de pesos y mételo en inversión social al año, fuera una vez en la vida, fuera al año, y dime si no tenemos otro país. Bien, acciones tenemos, justicia, hay que aplicar, movernos y transformar esta realidad de saqueo para vivir sabroso. O sea que ahí tenemos una ruta de acción y tenemos que activarla. Les queda el mensaje para el presidente Gustavo Petro y queda el mensaje para las organizaciones sociales y populares, adueñarnos y poner este tema en nuestra agenda, en la agenda de luchas y en nuestras agendas de movilización. Andrés, muchas gracias por este espacio, te seguiremos molestando y bueno, a todos quienes nos ven y nos escuchan, nos estaremos encontrando en una próxima entrevista. Dale. Una invitación pequeñita. Yo me han abierto muchas puertas para estos espacios. Yo realmente quiero mantener esto en los espacios de información alternativo. ¿Sí? Ese es mi deseo. Y ese es por lo tanto, yo sí quisiera, en lo posible, decirle a la gente que vea este video que lo difunda. O sea, que no tengamos que recurrir a los medios tradicionales, a los medios del establecimiento, que no tengamos que llegar a ellos, que a través de nuestros mecanismos, que son inmensamente poderosos cuando nos unimos, hagamos que esta información se vuelva parte de la agenda. Y bueno, si el video les gustó, les agradó, que por favor, que hagan un esfuerzo grande de difundirlo, de compartirlo,
para mantener esto como una causa social pura, sin llegar a los medios tradicionales, que han ignorado esto porque han querido, no porque no lo sepan o no porque no tengan información, es porque lo han querido. Pues pongamos nosotros la agenda, pongamos nosotros el tema en el debate público nacional y mantengámoslo en los aires que están, académicos, sociales, sin necesidad de recurrir a los grandes espacios. Para eso están las redes, para eso están los medios alternativos y bueno, ese es el sueño, que no salga de acá, pero que sea tan grande acá que pueda transformar el país. Sí, un llamado clave y es romper el cerco mediático. Es también una acción política y para eso sí necesitamos que todas nos juntemos para poder hacer mucho más masivo este mensaje y que tenga una repercusión política concreta. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a quienes nos observan, nos siguen y nos estaremos encontrando en una próxima entrevista para profundizar sobre los problemas centrales de nuestra América. Muchas gracias.